muy echada para adelante, muy ambiciosa. Siempre fue una persona, entre comillas, amable. Y le escribía unas cartas a mi tía espectaculares. Ellos andaban mucho juntos y viajaban mucho. Yo lo quería, o sea, yo lo quería porque él era mi tío. Entonces, era una persona que era hasta buena conmigo. Él empezó a trabajarla a ella psicológicamente diciéndole que a ella la estaban persiguiendo. ¿De dónde tenía tanta fortuna su papá? En esa época, el rejoneo era una profesión supremamente importante y en la cual, pues, ganaba muy bien. Arlex hizo un papel importante en la investigación porque sacó unos datos que fueron de mucho apoyo para nosotros como investigadores judiciales. Una serie de eventos que llevaron a esa situación. Y me imagino que la amenaza de Tatiana fue muy clara y concluyente, de que ella le iba a hacer la guerra. El mismo instante en el que ella sale de viaje, yo me despierto, salgo corriendo, la tomo por la falda de su vestido color lila y le digo que había tenido una pesadilla y que no se fuera, que yo sabía que algo malo le iba a pasar a ella y a mi hermano. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. La historia que verán esta noche demuestra que la avaricia tiene pocos límites. Hay personas capaces de matar a sus seres más queridos, o mejor dicho, supuestamente queridos para quedarse con sus bienes materiales. La historia de los esposos Rubiel Díaz Londoño y Estela Toro y sus 3 hijos es un ejemplo que reta la imaginación. Ella era una exitosa comerciante que aparentemente no sabía muy bien con quién se casaba. Él era un abogado ambicioso y controlador. Poco a poco le fue quitando el poder para tomar sus decisiones frente a las propiedades y sus negocios. Pero si Estela Toro hubiera sabido lo que Rubiel era realmente capaz de hacer, es probable que lo hubiera abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente no lo hizo. ¿Qué pasó entonces? Así comienza esta historia de Paola Bermúdez. Ambición letal. Transcurría la noche del martes 9 de diciembre de 1997. Un hombre herido por haber recibido una bala en el lado izquierdo de la cadera llegó a urgencias de una clínica de Barranquilla, ensangrentado y buscando atención médica. Según él, por haber sido presuntamente atacado en la llamada Vía al Mar. Mientras viajaba en el campero de la familia con su esposa y su hijastra. La policía fue alertada por el centro hospitalario. Él manifiesta de que se dirigía desde Cartagena hasta Barranquilla, que era su lugar de residencia, donde lo abordan en el kilómetro 83. Unos sujetos en una camioneta y 2 motocicletas, aproximadamente 9 sujetos, armados con sus ametralladoras y pistolas. El subintendente José García Esquivel es perito balístico de la Policía del Atlántico. Se refiere a lo relatado por Rubiel Díaz Londoño, quien sobrevivió para contar lo ocurrido. Lo interceptan, él en ese momento trata de disuadir ese ataque, por lo que se sale de la vía. Él dice que desciende del vehículo, ingresa a la zona boscosa.
Pero la suerte de las otras 2 ocupantes del campero fue distinta. Hasta la Clínica del Caribe en el norte de Barranquilla fueron traídas Estela Toro y su hija luego del ataque que sufrieron. Ambas llegaron aquí sin signos vitales. Las víctimas presentaban heridas con tatuaje y ahumamiento y al momento de evidenciar este tipo de lesiones estamos hablando de que es un disparo a corta distancia, casi que a contacto. Habían recibido varios impactos cada una. La señora presentaba 5 impactos producidos por proyectil de arma de fuego. ¿En dónde? Comprendió lo que es en el brazo izquierdo y la cabeza. Y la joven presentaba 2 impactos, uno en la cabeza y otro en la zona de la boca. Según los proyectiles recolectados en el protocolo de necropsia, se evidenció que eran proyectiles producidos por arma de fuego tipo revólver, en plomo, con 6 estrías, rotación derecha, posiblemente un revólver llama. Las autoridades identificaron a las víctimas mortales. Estela Toro era la esposa de Rubiel. Había nacido en Manizales, tenía 46 años y era una reconocida comerciante de la región Caribe. Leonela Tatiana Torres era hija de Estela de un matrimonio anterior. Estudiaba Derecho y tenía 19 años. Mientras tanto, Rubiel Díaz Londoño, el hombre herido, es un abogado caldense que vivía junto con su familia en la costa norte de Colombia desde comienzos de los 90s. Díaz Londoño estaba siendo tratado en la Clínica del Caribe por la herida que tenía. Los cuerpos de Estela Toro y de Leonela Tatiana Torres fueron trasladados a medicina legal para las autopsias correspondientes. Las autoridades tenían que investigar. Al día siguiente de los hechos, es decir, el 10 de diciembre de 1997, las autoridades llegaron hasta este punto, el kilómetro 83, jurisdicción de Playa Mendoza, en la vía Cartagena-Barranquilla. Algo llamó la atención. Aquí no había huellas de frenado. Dependiendo del vehículo en la velocidad que venga, así mismo va a ser el frenado y la distancia. Si el señor venía a una velocidad considerable porque venía perseguido por unos sujetos que lo estaban intimidando, al momento en que le cierran el vehículo o lo intentan retener, el frenado tuvo que haber quedado marcado tanto el vehículo de él como el de los sujetos que venían a atentar contra él. ¿Y en el pavimento qué deberíamos ver? Debería haber varias frenadas en el asfalto. Lo cual no existió. No existió. En el trayecto no evidenciaron ningún tipo de frenado. No se encontraron vidrios, residuos de pintura, algo que pudiera evidenciar dónde sucedieron exactamente los hechos. Otro detalle alertó a las autoridades. Él manifestó de que los sujetos venían muy bien equipados con armamento, subametralladoras y pistolas, pero al momento de inspeccionar el lugar o de verificar el trayecto que él recorrió, no se halló ni una sola vainilla ni un proyectil de este tipo de armas. Algo que no favoreció a la investigación era que en el lugar no había cámaras. Además, los hechos ocurrieron de noche, en medio de la oscuridad, pues en el punto no hay buena iluminación. Es un paraje solitario. Los investigadores buscaron testigos, pero no los encontraron. Entonces, las pruebas periciales serían las principales herramientas para esclarecer lo sucedido. Varios expertos de la Policía Nacional revisaban minuciosamente el vehículo en donde se movilizaba la familia Díaz Toro. El señor dice que le cometieron un atentado, pero el vehículo no presentaba impactos. Presentaba impactos en la zona interna del vehículo, más no presentaba orificios en la parte externa del vehículo.
Las dudas aumentaban. Entonces, el 17 de marzo de 1998, 3 meses después del doble homicidio, las autoridades tomaron una decisión frente a Rubiel Díaz Londoño. El crimen de mi mamá fue en el año 97. Arlex Torres es uno de los 4 hijos que tenía Estela Toro. A él la fiscalía lo empezó a investigar y a él le dieron una medida de aseguramiento. Él estuvo detenido porque estaba sindicado. 3 días después de la medida, el 20 de marzo de 1998, lo capturaron por ser el principal sospechoso por la muerte de su esposa y de su hijastra. Su defensa ante sus hijos y frente a las autoridades siempre fue la misma. ¿Qué decía? Él dijo que posiblemente el atentado que sufrieron fue por robarles, porque en el vehículo llevaban una gruesa cantidad de dinero y joyas. Pero ya habían pasado casi 2 años desde el doble homicidio y la investigación aún no culminaba. En esa época había una figura en la cual él pagó una caución prendaria y lo soltaron. Pagó 11.823.000 pesos el 24 de noviembre de 1999 y desde ese momento se volvió prófugo de la justicia. Nunca más volvió a comparecer al proceso, pese a que esa era una condición. La policía activó la búsqueda en la costa Caribe, donde ocurrieron los hechos. Y en el eje cafetero, de donde era oriundo y donde mantenía constantes negocios. Pero nadie entregó razón de él. Para las autoridades, su huida era un claro indicio de su culpabilidad en el asesinato de su esposa y su hijastra. Unos meses después, los resultados de las pruebas balísticas fueron claros. Las trayectorias de los proyectiles al momento de ingresar o perforar los cuerpos de las víctimas no presentaban una trayectoria diagonal, sino frontal. Por lo tanto, no daba la trayectoria con el relato que estaba diciendo el señor que conducía el vehículo. El dictamen era contundente. Gustavo Alfredo Montaña es el director seccional de la Fiscalía en el Atlántico. No se evidenció ningún rastro de proyectiles en la carrocería del vehículo, ni tampoco en sus vidrios. Y nuestros peritos lograron evidenciar que los disparos que tenían estas víctimas eran disparos de aproximadamente 30, 50 centímetros. Una de las víctimas tenía 5 impactos, la otra 2, a muy corta distancia, donde había ahumamiento. ¿Qué encontraron en ese campero? Se encontraron rastros de sangre impregnada sobre el vehículo. Así lo explicó el subintendente José García Esquivel en un carro con características similares a las del campero en el que ocurrió el crimen. En esta zona se encontraron unas manchas de sangre, se encontraron en el pecho del copiloto y... Acá en la silla donde estaba la esposa, la señora Estela Toro. Sí, señora. Unos impactos de proyectil en la parte del manubrio. Expliquemos eso de las balas, es decir, que no ingresaron ni por los vidrios ni por la parte externa del carro, sino que estaban adentro. ¿Cómo es eso? Sí, según el dictamen que rindió en ese tiempo la Fiscalía, los impactos posiblemente fueron en el interior del vehículo porque el vehículo no presentaba impactos en la parte exterior ni por los vidrios. Es decir, no había ninguna entrada por acá o por las puertas. O por las puertas. Ni el carro presentaba ningún tipo de abolladura, de roce, de otro tipo de pintura con otro vehículo. Es decir, que el dictamen de medicina legal da cuenta de que todos los disparos se produjeron dentro del carro. Prácticamente, la escena sucedió dentro del vehículo. ¿Y qué más determina ese dictamen de medicina legal en cuanto a la trayectoria de los disparos? Los disparos fueron causados a corta distancia, prácticamente a contacto. Ellos determinan de que es imposible que realicen un atentado en la parte externa del vehículo y se observen residuos de la pólvora convulsionada. El disparo como tal convulsionado es el que queda impregnado en la piel. Cuando está muy cerca el arma de la persona, de la víctima. Sí, la boca del arma de fuego de la víctima. Pero esas no fueron las únicas pruebas que contradijeron la versión de Díaz Londoño, quien había asegurado que también fue víctima de los supuestos asaltantes.
que pudo determinar que fue una autolesión por la posición de la trayectoria. Fue en la zona escapular, o sea, esta zona de aquí del cuerpo de la víctima, de arriba hacia abajo. El perito pudo determinar que si esta persona hubiera estado sentada, al momento en que el proyectil salió del cuerpo, hubiera vuelto a ingresar por los glúteos de la misma víctima. Se determinó que él posiblemente se disparó al momento de estar parado, o sea, de pie. Para las autoridades, tampoco coincidieron los tiempos. De acuerdo con su declaración, él manejó herido aproximadamente 50 kilómetros desde el lugar de los hechos, Playa Mendoza, en la vía Barranquilla-Cartagena, hasta la Clínica del Caribe, ubicada en el norte de la capital del Atlántico. Lo otro que determina medicina legal, con un impacto de arma de fuego no pudo haber recorrido o haber realizado todo el trayecto que realizó, ido al hospital con esa lesión. ¿Se hubiera desangrado? Prácticamente. Es decir, que se presume que él se autolesionó ya en Barranquilla. Prácticamente. Él se lesionó posteriormente. Asimismo, según Arlex Torres, en la investigación se pudo establecer que Rubiel Díaz Londoño fue quien hizo los disparos la noche del supuesto asalto. Los impactos de bala que tenía mi señora madre y mi hermana concordaban con el arma de fuego que él tenía. Entonces, todas esas pruebas de medicina legal arrojaron de que él era el asesino. Todo el material probatorio y los dictámenes periciales fueron determinantes para responsabilizar a Rubiel Díaz Londoño como el autor material de los homicidios de su esposa Estela Toro y de su hijastra Leonela Tatiana Torres. En las actividades investigativas, los peritos empezaron a realizar labores de corroboración de esas afirmaciones y logran evidenciar que ninguna de estas coartadas que tenía el imputado podrían ajustarse a la realidad. Como el móvil de la agresión fueron desvirtuados por parte de la Fiscalía y eso sirvió para que el juez edificara esa sentencia y profiriera el fallo condenatorio. Pero recordemos que para ese momento, Rubiel Díaz Londoño llevaba casi 2 años como fugitivo. Las autoridades no habían logrado encontrarlo. A él lo condenan estando prófugo. Sonia Sánchez, quien entonces era la jueza sexta penal del circuito de Barranquilla, 4 años después de los hechos, el 18 de diciembre de 2001, mediante sentencia de primera instancia lo condenó a 28 años de prisión. Los hijos y demás familiares de Estela Toro exigían justicia. Las autoridades tenían la obligación de encontrarlo, pero sabían que no sería fácil. Rubiel Díaz Londoño era el asesino, el propio esposo y padrastro de las víctimas. Rubiel siempre se había mostrado como el protector, como el hombre familiar, un buen esposo, un buen padrastro, un hombre preocupado porque en el hogar hubiera lo necesario y hasta más. Pero como reza el dicho popular, caras vemos, corazones no sabemos. Ya regresamos. Rubiel Díaz Londoño fue condenado en diciembre de 2001 por el asesinato de su esposa, Estela Toro, y de su hijastra, Leonela Tatiana Torres, ocurrido el 9 de diciembre de 1997. Inicialmente, el crimen se mostró por el mismo Díaz Londoño como un asalto a mano armada contra toda la familia por parte de desconocidos y en plena carretera en el punto conocido como Playa Mendoza, entre Barranquilla y Cartagena. Pero luego se estableció que él fue quien disparó a quemarropa dentro del mismo vehículo. ¿Dónde estaría escondido ese hombre? Él escapó de las autoridades en 1999 y no había dejado rastro cuando pagó una fianza para tener libertad condicional. Pero uno de los hijos de Estela se resistía a aceptar que la muerte de su mamá quedara impune. Lo que hizo después sorprendió a todo el mundo.
Así continúa esta historia de Paola Bermúdez. Ambición letal. Estela Toro y Rubiel Díaz Londoño llevaban aproximadamente 7 años conviviendo. Habían conformado una familia con 3 hijos que ya tenía Estela y juntos tuvieron uno más, Rubiel David Díaz Toro. ¿Cómo recuerda ese momento? El mismo instante en el que ella sale de viaje, yo me despierto, salgo corriendo, la tomo por la falda de su vestido color lila y le digo que había tenido una pesadilla y que no se fuera, que yo sabía que algo malo le iba a pasar a ella y a mi hermana. Creo que eso fue el día anterior, al 9 de diciembre. Fue la última vez que vio a su mamá con vida. Corría el año 1997 y él tan solo tenía 5 años. Ella me quedó mirando a los ojos y me dijo que no, que había sido un mal sueño, que no me preocupara, que ella me iba a comprar los juguetes de diciembre, un carro tanque y una volqueta, y yo le decía a gritos y llorando que no lo hiciera, que no hacía falta, que no lo necesitaba, que yo preferiría su compañía y que se quedara. Me sentí impotente. Sus papás se habían conocido a mediados de los 80 en una relación de trabajo y después de que se enamoraron no solo convivían, llevaban a cabo todos sus proyectos juntos. Rubiel le ayudaba a administrar a Estela las propiedades que le habían quedado de su matrimonio anterior. Mi mamá y mi papá eran hombres de negocios, siempre estaban por fuera de la casa, la mayoría del tiempo, siempre estaban de viaje. Jaime Toro, comerciante radicado en Manizales y hermano mayor de Estela, asegura que la pareja se entendía muy bien. Cuando él hablaba de proyectos, hablaba en términos grandiosos y mi hermana recuerda, era una mujer muy echada para adelante, muy ambiciosa, entonces le gustaba en la forma en que él decía las cosas. Rubiel se había ganado el aprecio de la familia. Era agradable, me parecía pues que era un tipo con mucho conocimiento y todo. Natalia Toro es sobrina de Estela. Hablaba súper elocuente y le escribía unas cartas a mi tía espectaculares. Ellos andaban mucho juntos y viajaban mucho. Yo lo quería, o sea, yo lo quería porque él era mi tío. Entonces, era una persona que era hasta buena conmigo, que se había portado bien. Siempre fue una persona, entre comillas, amable. O sea, no puedo decirte mentira. Yo siempre vi una relación normal. Rafael Patiño es vecino de la finca de Galapa, Atlántico, en donde el matrimonio Díaz Toro vivió la mayor parte del tiempo. Muchas veces le compré ganado a ellos también. Compartíamos mucho. Era muy bonita, una amistad muy bonita con todos ellos. Todo parecía normal. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención en esta historia. Y tiene que ver con la forma como esta pareja se conoció. Ellos fueron amigos y trabajaron juntos desde mucho antes de ser novios. Rubiel Díaz Londoño era el hombre de confianza y mano derecha del anterior esposo de Estela, Arlex Torres. La tauromaquia, dicen sus hijos, era una de las grandes pasiones de Estela Toro, a tal punto que estuvo casada durante varios años con Arlex Torres, un reconocido rejoneador de los años 80, quien fue durante varias corridas protagonista aquí en la Plaza de Toros de Manizales. En 9 años de matrimonio, Estela y Arlex no solo tuvieron 3 hijos, también hicieron una gran fortuna. Mi papá también tenía profesión ganadero. Mi papá era muy comerciante. Mi papá tenía fincas de cría de ganado, de toros de lidia. Tenía muchas propiedades, mucho negocio, discotecas.
hoteles. Principalmente su actividad comercial era por el rejoneo, pero mi papá fue una persona activamente empresarial. Mi papá fue una persona muy influyente en la ciudad. Y Rubiel Díaz Londoño lo sabía, justamente porque era quien representaba al rejoneador en todos sus negocios. Pero hay algo mucho más curioso. Arlex Torres Gallego también había sido asesinado. Según las noticias de la época, el esposo de Estela Toro primero fue secuestrado y a pesar del rescate que ella habría pagado, el 20 de octubre de 1989, su cuerpo fue hallado sin vida en zona rural de Manizales, de donde era oriundo. Por su muerte, nadie fue condenado. Ese crimen de mi señor padre quedó impune. El proceso, la fiscalía en la ciudad de Manizales quedó prácticamente quieto. No hubo culpable. Estela Toro atravesaba su peor momento. Se había quedado sola, con 3 hijos pequeños. Entonces, Rubiel Díaz Londoño le ofreció su apoyo y consuelo. Y lo que hizo fue enamorarla. Se convirtió en su paño de lágrimas y en su mano derecha. Como él era el abogado de la familia, tenía conocimiento de todas las actividades comerciales. Siguió cumpliendo su labor como abogado de la familia. Pero al año, la familia ya comenzó a sospechar de Rubiel. Creían que la estaba manipulando. Así lo recuerda Jaime Toro, el hermano de Estela. Él empezó a trabajarla a ella psicológicamente diciéndole que a ella la estaban persiguiendo, que ella tenía que irse de aquí. Es entonces cuando, en 1990, Estela Toro se fue de Manizales, junto con su nuevo amor, Rubiel Díaz Londoño, y sus hijos. Ese fue uno de los argumentos por los cuales nosotros nos venimos a vivir aquí a la costa, de que persistían las amenazas, de que peligraba mi vida en esa época. Para protegernos de esa violencia que estaba ocurriendo, de esos hechos, nos vinimos a vivir a la costa. Durante los siguientes 7 años, entre 1990 y 1997, Rubiel Díaz Londoño, dice la familia, se encargó de realizar diferentes maniobras para tener el control total de los bienes de Estela. Mi mamá le firmó poderes amplios y suficientes para él administrar la fortuna que nosotros teníamos. ¿De dónde tenía tanta fortuna su papá? En esa época el rejoneo era una profesión supremamente importante y en la cual pues ganaba muy bien. Mi papá se presentó en todas las plazas de toros de aquí y también fuera del país. También pues la familia de mi mamá, o sea, mi abuela materna y mi mamá eran unas personas que estaban también bien económicamente, ya que pertenecían al negocio del café. Las dudas aumentaban. Eso era un plan que él ya tenía desde hace muchos años, porque ya después que atando cabos con la familia y todo, que ya después dijeron, pero este señor apareció desde el esposo que tuvo mi tía y que él andaba con él el día que lo secuestraron y que se lo llevaron. Entonces ya después mi tía resulta casada con él. Eso fue siempre como una cosa que se hablaba a voces. Yo escuchaba que mi papá como que comentaba, pero eso no se decía, no se hablaba porque uno no puede pues como juzgar sin saber nada. Y la hija mayor del matrimonio entre Estela y Arlex Torres ya estaba tomando cartas en el asunto. Mi hermana ya estaba exigiendo la participación y la administración de los bienes y las empresas y la herencia que le pertenecía a ella. Eso se convirtió en una piedra en el zapato para él poder seguir cometiendo ventas a terceros, traspasos de propiedades, venta de acciones de empresas, fincas, o sea, para desaparecer pues la herencia que nos pertenecía a la familia. Tatiana le había dicho, desgraciado, usted va a tener que responder a mí por todo lo que le robó a mi mamá. Pero recuerden, una serie de eventos que llevaron a esa situación. Y me imagino que la amenaza de Tatiana fue muy clara y concluyente, de que ella le iba a hacer la guerra. Ellos sospechaban que Rubiel
también quería apropiarse de una joya muy valiosa que tenía Estela. Una esmeralda que estaba en esa época considerada como la esmeralda más grande del mundo. En esa época tenía un valor que le hicieron un estudio en Bogotá que pasaba a los 15.000 millones de pesos, una cosa así. Ellos llevaban esa esmeralda en el vehículo, en la cual ellos iban a negociar unas tierras allá en Cartagena en el momento de ese viaje. En esta finca del municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico, vivía Estela Toro para el año de 1997. El 7 de diciembre salió desde este lugar hacia Cartagena a realizar algunos negocios con su esposo y una de sus hijas, pero nunca regresó. Fue justamente ese viaje el que aprovechó Rubiel Díaz Londoño para acabar con las vidas de Estela Toro y de Leonela Tatiana Torres. Tal y como quedó probado dentro del proceso que terminó con la sentencia emitida el 18 de diciembre de 2001 por Sonia María Sánchez Pérez, la entonces juez sexta penal del circuito de Barranquilla, quien lo condenó a 28 años de prisión por el doble homicidio. Ahora, las autoridades tenían más motivos para seguir buscando a Rubiel Díaz Londoño. Ya conocían las razones que los llevaron a cometer el crimen por el que ha estado prófugo desde hace más de 20 años. Pero hace poco algo sucedió. La policía ya tenía una pista de su paradero. ¿Será que por fin habrá justicia para la familia? Justicia. Ahora el reto era encontrarlo antes de que la pena precluyera y el crimen de Estela y de su hija quedara impune. Cuando regresemos, ustedes verán el desenlace dramático de esta historia. No se vayan. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntrelas ahora en podcast. El Rastro Podcast, primer programa de investigación criminal colombiana llevado a uno de los géneros favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR, ustedes pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. Fue así como pasaron más de 2 décadas sin tener ni una pista del paradero de Rubiel Díaz Londoño. El hombre acusado de asesinar a su esposa e hijastra en 1997 se había escondido y las autoridades no lo habían podido encontrar. Pero la persistencia de Arlex Torres Toro, el hijo mayor del anterior matrimonio de Estela, fue clave para encontrarlo. Como verán en la historia de Paola Bermúdez, hay casos en los que la justicia a veces cojea, pero llega. Así finaliza Ambición Letal. Es decir, que descargó todo el revólver y tuvo la oportunidad de volver a cargar. Sí, posiblemente. Eso fue lo que él hizo. Él recargó el arma para terminar de culminar su objetivo. Yo al ver que estaba pasando el tiempo, no veía resultados, me entró curiosidad de yo apersonarme de ese proceso. Arlex Torres, el hijo mayor de Estela Toro, tenía 11 años cuando Rubiel Díaz Londoño mató a su mamá y a su hermana.
Habían pasado más de 2 décadas y el asesino seguía prófugo. Pero además de haberse volado de la justicia, estaba logrando su objetivo: quedarse con la herencia que les pertenecía a él y a sus hermanos sobrevivientes. La que descubrió todo esto fue mi abuela. Fue la que se dio cuenta de que este tipo había desaparecido todas las propiedades que habían en la familia, todas las cosas, todas las empresas. Por eso, la única misión de este administrador de empresas, que hoy tiene 37 años, era encontrar al asesino de su mamá y de su hermana. Una noticia fue su inspiración para luchar por que hubiera justicia. Es noticia el triunfo logrado por un padre que, después de 3 décadas de lucha, logra poner ante la justicia colombiana al hombre condenado por la muerte de su hija. Se refiere al homicida de Nancy Mestre, una joven de 18 años que fue asesinada también en Barranquilla en 1994 y quien fue capturado 31 años después en Brasil, ante la persistencia del padre. Jaime Sade Cormade, que cogieron en Brasil, muy reconocido ese caso aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces yo dije, si a este tipo lo cogieron, al asesino de Nancy Mestre, porque el caso de mi mamá no. Eso también me impulsó. ¿A qué autoridad acude usted? En mayo del año 2022, o sea, del año pasado, yo voy al juzgado a personarme del proceso. Yo ahí solicito al juzgado la copia del proceso y solicito la orden de captura de la Interpol. También buscó ayuda en la policía y contrató a un investigador privado que le ayudara a realizar la búsqueda. El coronel John Urrea Rosso es el comandante de la policía en el departamento de Atlántico. Estábamos ya a escasos 11 meses de que precluyera la pena. Estábamos jugando contra el reloj y contra otras circunstancias adversas que tenían. No había muchas esperanzas. Rubiel Díaz Londoño llevaba 23 años siendo prófugo de la justicia. Y durante todo este tiempo hubo varios rumores sobre su paradero. Hay un comisionista en particular que me decían que vivía en Leticia y me repetían, no, él vive por allá en Leticia, porque él tuvo vínculos por allá con la guerrilla y yo lo daba por hecho. Cuando el tipo se vuela, se desaparece del mapa y había muchas versiones de que estaba fuera del país, no estaba aquí en Colombia. Yo la verdad veía este caso totalmente perdido, tantos años. Es más, aquí a Manizales llegaban hasta rumores de que ese señor, el asesino Rubiel, estaba muerto. Sin embargo, no se dio por vencido y junto con el investigador que contrató y armados con nombre, cédula y foto de Rubiel Díaz Londoño, comenzaron la búsqueda. Investigar la cédula del asesino. Ahí me arrojó una información. Y con el resultado de sus gestiones, se fue nuevamente a la policía. El mayor William García es el jefe de la SIJIN en Atlántico. Arlex hizo un papel importante en la investigación porque sacó unos datos que fueron de mucho apoyo para nosotros como investigadores judiciales, que nos dieron unos visos de dónde podría estar el señor Rubiel Díaz Londoño. En agosto de 2022 se vio una luz verde. Fue reactivada la orden de captura de la Interpol. Esa orden de captura, cuando me la aprobaron, yo empecé a tocar medios de comunicación. La Patria de Manizales, El Heraldo de Barranquilla, El Tiempo, El Espectador, todos los medios de comunicación, para que saliera a relucir y esa noticia nuevamente de que había un tipo prófugo de la justicia, un feminicida, condenado por un juzgado en Barranquilla y con una orden de captura internacional por parte de la Interpol. Y puso en marcha otra idea. Mandé a hacer unos retratos hablados de modificar el rostro del asesino
a determinados tiempos para ver si esas caras coincidían con el asesino actualmente. También acudió a las redes sociales. Creé un grupo en el Facebook que se llama Se Busca Asesino Rubiel Díaz Londoño para tener información de que alguien me diera ubicación del asesino. En enero de 2023, sus investigadores privados le dieron una pista. Que estaba pagando salud con la nueva EPS en la ciudad de Riohacha. El historial clínico me arrojó una información, que es 2 números de contactos. Esos 2 números de contactos, uno estaba a nombre de la actual mujer del asesino. Era una gran noticia para Arlex. Rubiel Díaz Londoño estaba vivo y debía tener aproximadamente 63 años. Entonces acudió nuevamente a la policía. Nos dijo que muy posiblemente se encontraba en La Guajira, que muy posiblemente era compañero sentimental de una mujer que en su época también rindió una declaración acerca de los hechos. La misma persona que era la pareja sentimental en ese momento estaba en el mismo sitio geográfico. Se refiere a Eulalia León Fonseca, quien según la policía está vinculada con la IPS SECAM de Riohacha. Aclaramos que ella no está investigada ni por el asesinato de Estela Toro y su hija, ni por la fuga de su asesino. Pero, según la familia, en el momento del doble homicidio, en 1997, ya estaba relacionada sentimentalmente con Díaz Londoño. Aseguran que la conocían muy bien, pues era amiga de una de las hijas de Estela. La compañera que estudiaba medicina con ella es la que esa es la esposa ahora, y hace 26 años se unieron. Entonces blanco es, gallina lo pone. Con la información allegada por Arlex, la policía envió a Riohacha un grupo de 3 investigadores para que hiciera labores de vecindario y ubicación. Logramos que le contaran al rastro cómo fue su trabajo en La Guajira. Sin embargo, su identidad debe permanecer secreta por la función que realizan en la policía. Me caractericé como mujer guayú, vestimenta y uso y costumbres de las mujeres guayú. Estudiamos el sitio, logramos llegar a la IPS, hicimos labores de vecindario, logramos saber algunas cositas. Pero algo no cuadraba. En La Guajira no encontraron a ninguna persona identificada como Rubiel Díaz Londoño. Tampoco ubicaron a alguien con sus características físicas o con las que el estudio morfológico había proyectado. Entonces, los investigadores se concentraron en quién sería la esposa de Díaz Londoño en la actualidad. Pero el hombre que siempre la acompañaba no parecía ser este que buscaban las autoridades. Dimos con él al 4º día a notar que a donde llegaba la compañera sentimental, la casa que queda diagonal a la IPS, vemos a un señor, al parecer unos 60, 65 años de edad. Siempre salía era con ese señor. Entonces, el día 5 fue que enviamos a ese cuadrante del sector a que nos identificara, el cual se identificó con una cédula de nombre Camilo. Camilo Andrés Ortiz Arango. Con ese nombre se identificó. Pero además, otro detalle llamó mucho la atención de la policía. Que la foto de la cédula se parecía mucho a la foto que teníamos de Circular Roja de Interpol. La apariencia física que hoy tiene Rubiel Díaz Londoño los confundió. Era bastante notorio el cambio. El estudio que él nos mostraba era una persona que se envejecía, pero al mismo tiempo conservaba una contextura robusta. Cuando él nos enseña la identificación, es trasladado hacia una estación de policía en Riohacha. La cédula, aunque tiene otro cupo numérico y aunque tiene otro nombre y está solicitada en otro sitio, fue expedida en La Paz. La foto sí era la misma de la persona que estábamos buscando. Es una cédula que fue dada en el 2003.
Entonces es una foto que era actual de la época cuando él empezó a huir de las autoridades. Ambas cédulas fueron analizadas minuciosamente. Los investigadores empiezan a hacer un cotejo dactiloscópico donde se dan cuenta de que la cédula que él presenta una cicatriz en el índice derecho y es la misma cicatriz que se encontraba en el primer registro de la registraduría como Rubiel Díaz. Con todas las pruebas en su contra y plenamente identificado, el 19 de mayo de 2023, cuando la pena de Rubiel Díaz Londoño estaba a punto de prescribir, este victimario fue capturado por la policía en Riohacha, La Guajira. Acepta que es el señor Díaz Londoño. Hombre, por favor. ¿Me dice Rubiel Díaz Londoño? Londoño, sí, señor. Bueno, señor Rubiel Díaz Londoño. En este momento, usted queda en calidad de capturado, el cual tiene una orden de captura vigente por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla por el delito de homicidio agravado. Yo le voy a leer sus derechos que tiene como persona en calidad de capturado. Se le leen los derechos del capturado, se le lee la orden de captura que tenía ya para cumplir condena y se traslada inmediatamente para las instalaciones de aquí del Comando de Policía Atlántico. En ese momento no hubo juicio. Recordemos que Rubiel Díaz Londoño ya había sido condenado mediante sentencia de diciembre de 2001 a 28 años de prisión. La juez sexta penal del circuito de Barranquilla, Sonia Sánchez, lo halló culpable por el doble homicidio en contra de su esposa Estela Toro y de su hijastra Leonela Tatiana Torres. Además, el 25 de abril de 2002, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla habían ratificado la condena en segunda instancia, eso sí, modificando la pena a 18 años de prisión. Asimismo, existía una decisión más que confirmaba la responsabilidad de Rubiel Díaz Londoño en el crimen. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 16 de abril de 2008, que reafirmó la culpabilidad de Díaz Londoño y que le puso punto final al proceso. Mi nombre es Arlex Torres. Gracias a Dios dieron captura al asesino Rubiel Díaz Londoño. Darle gracias a las autoridades, al mayor García, por este crimen que no quedó impune. Yo ya siento paz en mi corazón porque se hizo justicia. Ahora mismo no tendría como la fortaleza para yo verlo de frente. O sea, no soy capaz de ver a este criminal y a este asesino de frente porque ya eso para mí es una página pasada. Él me enseñó desde pequeño que las situaciones uno las tenía que enfrentar, que uno no tenía que ocultarse, esconderse, huir, que tenía que uno con la frente en alto, mirando a los ojos, saber pedir perdón, saber decir lo siento, me equivoqué, y saber restituir, resarcir. Siempre el perdón o el arrepentimiento va de la mano con una reparación. ¿En qué consistiría esa reparación? En sentido hereditario, lo que concierne a la herencia de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana. ¿Que devuelva todo con lo que se quedó? Exactamente. El rastro buscó a Rubiel Díaz Londoño para escuchar su versión frente al doble crimen y a la forma como evadió la justicia durante más de 20 años. Pero no quiso hablar. A pesar de la victoria judicial y de que Rubiel Díaz Londoño no se salió con la suya cuando ya estaba a solo unos meses de que la pena precluyera para poder seguir viviendo por ahí como si no debiera nada, Arlex y Rubiel David estarán marcados por siempre con el sello de ser huérfanos de madre desde los 11 y los 5 años respectivamente. Viendo esta foto, ¿qué se viene a la cabeza? Es una tristeza, es una felicidad amarga lo que siento ahora mismo. Felicidad porque se obtuvo justicia y tristeza
porque esto que yo hice no va a ser las que revivan. El vacío va a quedar para toda mi vida. Espero de que toda esta película de terror sea un motivo de unidad con mi familia. En un principio que lo siento, que puede estar feliz, puede estar satisfecha, puede estar orgullosa, que tiene unos hijos que han salido adelante contra viento y marea. Y que este mundo no les ha quedado pequeño.